Hola, bienvenidos al módulo número 3 de Prepa en línea SEB. Esta es nuestra semana número 1 que inicia el 1 de julio y finaliza el 7 de julio. Como siempre les voy a recomendar antes de realizar sus actividades integradoras que lean todos y cada uno de los recursos de esta semana, incluidos la guía, que la guía nos va a ayudar a cómo organizarnos en esta semana y principalmente en su actividad integradora. Si ustedes la ojean, se van a dar cuenta que los recursos que van a necesitar específicamente para realizar esta actividad están aquí mencionados y les piden que los chequen, ¿ok? Bueno. Entonces, vemos la guía, vemos todos los recursos y ahora sí vamos a ver lo que es nuestra actividad integradora número 1. Te invito a que presencies, a que estés participando activamente mediante el chat de YouTube en nuestra sesión síncrona del martes, que es 2 de julio a las 8 de la noche. Bueno, para esta actividad integradora número 1, un hecho histórico, diferentes perspectivas, nos dice que los sucesos históricos van a ser representados de diversas formas. Es decir, que un mismo hecho va a poder ser analizado de diversas disciplinas, por ejemplo, la antropología, el derecho, las ciencias políticas, etcétera. Cada área del conocimiento va a tener un enfoque diferente sobre ese mismo hecho histórico. Otros factores también influyen en la forma en que se hace referencia a dichos acontecimientos, como el contexto. Aquí es bien importante, ¿no? Porque vamos a verlo también desde un contexto histórico, económico, etcétera. Entonces, lo que el autor siempre busca transmitir es que el tipo de texto se habla, sobre el tipo del texto que se va a hablar en en lo que estás leyendo. Es decir, vamos a hacerlo más concreto. Ustedes tienen una actividad que se llama, un recurso, perdón, que se llama intención comunicativa. Entonces, aquí les están exponiendo sobre un sismo que pasó. Ahora, ¿cómo se va a describir o cómo se va a hablar del sismo? Si es un texto informativo, si es un texto expositivo, si es un texto instruccional, narrativo, descriptivo o argumentativo. Entonces, si se dan cuenta, aquí, si es un texto informativo, te está diciendo que diversas agencias pues lo están abordando para que pueda tener, aquí está lo del sismo, para que pueda tener prevención sobre todo. El texto expositivo te dice qué fue lo que pasó, que fue a través del Servicio Sismológico Nacional, y hay una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ok? Te muestra que fueron imágenes, te muestra muchos detalles, ¿no? Pero te da el hecho. Bueno. Luego vienen los instruccionales que te dicen en esta guía se orientan en los pasos de qué debemos hacer antes, durante y después de un sismo. Si dan cuenta ya estamos viendo muy marcadas las diferencias en cada tipo de texto. ¿Okay? El texto narrativo te da toda la historia, pero igual generalmente tienen su introducción, su desarrollo y su conclusión, pero te dan acontecimientos relacionados con ese desastre. Bueno. En este caso te está hablando de acciones que tomó la ONU para poder prevenir el desastre de los sismos. Bueno, luego el texto descriptivo te muestra cuáles son sus características, te muestra la explicación de por qué suceden. El texto argumentativo, a diferencia del histórico, creo que sí era el histórico que también manejaba introducción, desarrollo y conclusión, a ver, no, expositivos, el expositivo generalmente es para un amplio conocimiento, para personas que no necesitan tener conocimientos específicos, ¿ok? Científicos o académicos. En cambio, los argumentativos tienden a ser más especializados, con un lenguaje más complejo. Generalmente aquí se ven los textos científicos, los ensayos, los artículos, etcétera. Pero bueno, aquí se les ponen una cuestión un poco más sencilla, pero donde tienen puntos de vista. Aquí le haría falta, por ejemplo, particularmente en este ejemplo, de manera personal como facilitadora, me deja la inquietud de que pues un texto argumentativo debe citar y referenciar diversos autores para que realmente sea argumentativo, para que tenga diferentes puntos de vista de diferentes fuentes. Eso es lo que hace principalmente el texto argumentativo. Compara, toma argumentos de muchas fuentes para poder introducirte en una tesis principal, que es lo que más o menos vamos a hacer en nuestra reseña de esta actividad, pero bueno, da una introducción con una tesis principal que diga, por ejemplo, los sismos son peligrosos,
algo así, ¿no? O los sismos no son de tanto peligro. O sea, el autor que va a hacer este texto argumentativo tiene un punto de vista inicial, con el cual va a partir para dar una introducción, que es donde va a plasmar ese punto de vista. El desarrollo va a presentar puntos de vista de diversos autores que están a favor y en contra de su punto de vista, y finalmente en las conclusiones, después de haber expuesto los diferentes puntos de vista, pues va a concluir si realmente el sismo es un peligro o no. A este texto en particular yo le daría muchas áreas de oportunidad, ¿no? Hace falta como que profundizar más en el texto argumentativo. De ahí en fuera, todos los demás te dan una muy clara muestra de lo que serían las diferencias entre estos tipos de textos. Es bien importante que ustedes retomen a conciencia estos textos para que no se pierdan dentro de lo que tienen que hacer en esta semana, ¿ok? Bueno, durante la lectura es importante tener esto en cuenta, pues no obtenemos la misma información al leer, aquí lo dice, una novela histórica, un artículo periodístico o un poema, aunque hablen sobre el mismo hecho. Ese es el punto de vista más importante, ¿ok? Por eso es que nos están diciendo que leamos, cómo es el proceso de lectura, cómo es el proceso de escritura, porque son las bases para que entendamos las diversas, no entendamos, sino identifiquemos las características de cada tipo de texto y cómo están abordando ese acontecimiento según el tipo de texto que es. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Bueno, vas a identificar las formas en que un mismo suceso se puede representar. ¿Vieron por qué es importante? Mediante el análisis de diferentes textos que lo abordan, a fin de expresar tu postura respecto a aquel. Esto creo que queda muy claro porque en los textos que nos van a proporcionar, pues vamos a identificar qué tipo de texto es y cómo están abordando este hecho que se está analizando, ¿ok? En el ejemplo que yo les voy a poner, me voy a enfocar más en redactar la reseña comparativa porque luego nos perdemos en esta parte. Aunque en módulo 2 vimos lo que es una reseña crítica, vamos a retomar esos elementos de la reseña crítica, pero para volverla comparativa, es decir, los elementos que utilizamos en módulo 2 para hacer la reseña, lo vamos a hacer ahora dos veces, uno para un texto y otro para otro texto, y vamos a comparar los puntos en que coinciden o se diferencian, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar los elementos comunicativos de un texto, ya los vimos, cómo elaborar cuadros comparativos, pues que es hacer una tabla, ¿no? Identificar puntos, elementos que vamos a comparar o a identificar en ambos textos. Por ejemplo, los dos tienen título, ¿no? Entonces vamos a comparar sus títulos, algo así. Redactar reseñas comparativas. Este es el tema importante, ¿no? Lo de los textos ya lo vimos. Si tú retomas, no te va a ser tan difícil identificar qué tipo de texto es si tú retomas este recurso, ¿ok? Eso a mí no se me hace tan complejo. Lo que sí se me hace más complejo es elaborar esta reseña comparativa porque nos quedamos más que nada en un resumen. Como que en este módulo generalmente se quedan al nivel de un resumen. Y recuerden que el nivel del resumen, pues nada más es identificar ideas principales y secundarias del autor y ya, copiar y pegar, ¿no? Entonces, obvio, con sus citas y sus referencias, pero pues no se trata de eso, es que ustedes sí identifiquen esos elementos comunes y que pongan de manifiesto su punto de vista y que tengan una tesis principal, como lo que les dije ahorita del sismo, ¿no? ¿El sismo es bueno o es malo? Yo empiezo con esa tesis y luego doy en las conclusiones mi punto de vista personal. Yo, Luz Yadira, opino que los sismos son malos, ¿ok? Bueno, luego vamos a retomar también el insertar tablas en un procesador de textos. Bueno, ¿qué voy a entregar? Vamos a entregar un documento en un procesador de textos y ojo con esto, parte de la rúbrica es que sigan esta instrucción, no me van a entregar un PDF, no me van a entregar un documento en un formato que yo no pueda abrir, por eso deben cuidar que las extensiones de sus documentos sean .doc o .doc.x, algo así, que se pueda abrir, ¿ok? Bueno, con una reseña comparativa de dos lecturas a partir de la intención comunicativa del autor, su contexto, las acciones que se abordan y sus actores. Esto es bien importante, yo creo que queda claro, ¿no? ¿Quién es el autor? Es la persona que lo escribió, su contexto puede ser histórico, político, económico, vamos, político creo que ya lo dije, pero todos los diversos ámbitos. Y las acciones que se abordan, pues ¿qué se hizo? Por ejemplo, para hacer un sándwich, ¿qué acciones vas a hacer? Pues sacar el pan, untarle mantequilla, ponerle los ingredientes, jamón, ¿qué será? Queso, lechuga, etcétera. Esas son las acciones, en este caso del sismo. Bueno, ¿qué acciones hay que hacer antes, durante y después de un sismo, por ejemplo? O qué acciones hicieron los organismos como la ONU o el Sistema
Sistema Nacional Antisismos, etcétera, para poder prevenir o para poder crear estrategias que fomenten la seguridad del público, por ejemplo. ¿Cuáles son sus actores? Pues aquí va a ser el público, la ciudadanía, Protección Civil, la ONU, el Sistema Nacional Antisismos, etcétera, ¿ok? Es fácil, pero no se pierdan en los detalles. Más bien, no pierdan qué detalles debemos identificar. Bien, así como tu conocimiento sobre dicho suceso histórico. Y esto es bien importante. Hay que saber diferenciar qué es un suceso histórico y qué es un fenómeno natural. Que eso también hay problemas por ahí a veces. Un fenómeno natural ya saben que son cuestiones que la naturaleza pues hace, ¿no? Como los maremotos, terremotos, los inundaciones. Esos son fenómenos naturales, ¿ok? No es un suceso histórico. Muy pocos eventos, estilo el terremoto de 1985, si mal no recuerdo, en México DF, fueron a ser un suceso histórico. ¿Por qué? Porque las personas intervinieron, ya no solo se quedó como que digan qué desastres, qué tantos desastres causó, sino que cambió el curso de la historia. Uno, porque se volvió el terremoto más fuerte que ha habido en México. Por otro lado, hubo muchas personas y organizaciones civiles y estatales, etcétera, que se unieron para prevenir, uno para ayudar a todos los damnificados y otro hubo procesos para prevenir el sismo. Por ejemplo, se crearon estructuras de edificios que impedían que ya hubiera tanto movimiento, con el movimiento del piso, de la tierra, hubiera una destrucción tan masiva. O sea, hubo cambios económicos, políticos en las estructuras de los edificios. Entonces, por eso ya se convirtió en un suceso histórico, porque tuvo repercusiones donde ya intervino el ser humano. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo realizaré? Bueno, y esto lo podemos ver claro en una liga que les estoy proporcionando en las referencias de la actividad, que es del portal académico de la UNAM, donde les dicen que es un suceso histórico. Entonces, y aquí les hablan justamente del el terremoto de 1985. Y ¿por qué aunque es un terremoto, que es un fenómeno natural, se convirtió en un suceso histórico? Bueno, porque fue relevante socialmente, porque tuvo impacto en una comunidad determinada, porque está relacionado con otros sucesos, porque propicia un cambio en la ruptura respecto al pasado. Lo que digo, fue tan fuerte su impacto que realmente hubo un cambio en varios ámbitos, si así lo quieren ver, ¿ok? Puede ser explicado dentro de su propio contexto, tomando en cuenta la situación política, económica, social, cultural del momento y el lugar que se produjo. Está lo suficientemente alejado del presente para que se pueda comprender y analizar el impacto que tuvo. Pues ahorita podemos analizarlo a profundidad porque hay demasiados hechos relacionados o demasiados estudios que ya se han hecho que nos pueden permitir comparar. O tener suficiente información para crear un texto argumentativo bastante sólido. Bueno, y claro, debe haber sido protagonizado por seres humanos. Cuando nosotros vemos el terremoto de 1985, no vemos tanto sus características como terremoto, sino qué tantas repercusiones hubo y qué acciones tomaron los seres humanos con respecto al terremoto. Si lo abordamos desde ese punto de vista donde las acciones y el impacto en el ser humano es más importante que el terremoto en sí, ya pasa a ser un suceso histórico, ¿ok? Bueno. Entonces, para esta actividad es importante que aclaremos qué era esa parte del suceso histórico. Y bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Pues vamos a elaborar en un procesador de textos todas estas actividades. Yo ya las copié en un formato hasta que carguemos el archivo menor a 20 megas y ya lo tengo aquí listo para hacer esta demostración. Yo les voy a proporcionar le digo plantilla, para que puedan realizar su actividad. Ustedes pueden elaborar la propia, pero siempre deben considerar que tenga una carátula como esta, que tenga el desarrollo de todas las instrucciones, es decir, yo les pongo punto por punto lo que tienen que hacer y ustedes al final pueden quitar esos puntos para dejar solo lo que les piden, pero ojo, eso es algo peligroso porque a veces entre borrar la instrucción borramos la pregunta. Nada más identifiquen bien que sí contesten todo lo pedido en las instrucciones, ¿ok? O pueden dejar las instrucciones para que ustedes identifiquen mejor que sí están contestando cada punto. Bueno, y luego, después de las instrucciones, que aquí está, descarga este archivo en formatos tales y menor a 20 megas, lo que ya vimos acá en la página, hasta ahí, ¿vieron? Copié todas las instrucciones tal cual y anexé las referencias. Es muy importante que ustedes siempre anexen sus referencias. Aquí estoy anexando todas las referencias que ocupé para hacer la actividad, que eso incluye
un video de cómo evitar el plagio, porque vamos a citar y a referenciar en este módulo. Es muy importante citar y referenciar, ya no es algo opcional, es lo que tenemos que hacer. También la misma actividad los manda a retomar las cuestiones de las técnicas de estudio, las estrategias de aprendizaje, etcétera. Entonces también estoy retomando esas referencias, así como Prepa en línea, actividad integradora 1, porque es la que me está dando la instrucción de cómo hacer esta actividad. Prepa en línea, un recurso que también estamos retomando de estrategias del aprendizaje, etcétera, ¿no? Hasta el logotipo de Prepa en línea estoy mencionando porque lo estoy ocupando. Todo esto ustedes lo tienen que mencionar, ¿ok? Siempre cuando hacemos una tarea hay que mencionar cuáles fueron los recursos que estamos retomando para hacer la actividad. Ojo, aunque sea, como vamos a ver en la sesión síncrona, aunque sea el proyecto integrador, por ejemplo, del módulo 2, donde les pedían hacer su plan de vida, aún así ahí ustedes tenían una agenda de la semana que les decía qué recursos debían retomar de la semana para hacer su trabajo, entonces esos mínimo tenían que mencionar en las referencias, porque la misma agenda les decía que tenían que retomarlo para hacer su tarea. Si hicieron su tarea adecuadamente, que es lo que se les califica, debieron de haber retomado estos recursos. Y como los retomaron, hay que referenciarlos, ¿ok? Eso es básico, por eso siempre van las referencias en cada uno de sus textos, aunque sea su plan de vida, por ejemplo. Bueno, entonces hay que acostumbrarnos a anexar esas referencias, ¿ok? Bueno, entonces, estamos en la actividad. Aquí yo les anexé también, de acuerdo a la guía de la semana, les dicen que estos son los recursos que van a utilizar, que es la estructura, los recursos que ya vimos en semana 1, lectura y escritura, estrategias de estudio, acontecimientos históricos, etcétera, etcétera. Estos mismos yo se los anexé en las referencias que ustedes tendrán que anotar. Mira, aquí hubo un pequeño error, subjetividad y objetividad, análisis de la información. Estos mismos recursos son los mismos que vienen en esta sección. Ustedes tienen que anexarles sus datos que les hacen falta. Lo mínimo, hay una metodología APA, aquí está, que les dicen cómo deben hacer estas referencias y estas citas. Aquí les dejo un recurso extra para aquellos que sí quieran aprender a hacer la metodología APA para citar y referenciar. También les dejo en las referencias cómo utilizar el programa Mendeley, que les hace estas citas y referencias en automático, pero bueno, hay que descargar el programa, hay que identificar los recursos y bueno, tienen otra forma de operar. Pero bueno, aquí es manual, ¿no? Te dan un ejemplo en un cartel de cómo sería, por ejemplo, cuando tú estás obteniendo un artículo en internet, un artículo de una revista, por supuesto, que es la fuente confiable, donde están los elementos del título, el volumen, el año en que se publica, el autor, etcétera, cómo dentro del mismo artículo tienes esta información y cómo se realizaría su respectiva cita. ¿Ok? Aquí está. La cita sería los apellidos del autor y el año. Cuando tú dices de acuerdo con el artículo de García Arias 2004, donde se habla de los bienes públicos, se considera en este artículo lo siguiente. Eso es en tu redacción dentro del texto, ¿ok? Pero ya al final, en tu sección de referencias, tú tendrías que poner toda la información del texto. El autor, el año, el título del artículo, el volumen, el número, las páginas y la URL donde se obtuvo, ¿ok? Esta sería la forma muy adecuada, ojalá que la aprendan a hacer. Si se les hace muy complicado, mínimo para el módulo, les estoy mostrando el método abreviado, ¿ok? No que pongan la URL, porque eso no es válido. Solo la URL no. Hay que invertirle tiempo a sus tareas. Hay que poner apellidos y nombre de la persona que está publicando, por ejemplo, Ríos Rocher. La fecha de publicación, 2019. Título del artículo, referencia APA. Página o párrafo, bueno, ya depende de la página donde encontraron la información. Y la URL, pues recuperado de, ¿ok? Aquí yo ya les pongo varios ejemplos de videos, logotipos, esto es lo mínimo, donde está, el que les pongo de prepa en línea es lo mínimo que les pido, aquí está, poner prepa en línea CEP 2019, el recurso, el título del recurso y recuperado de, con eso será suficiente, ¿ok? Sí, será lo mínimo que tendrán que poner, pero bueno, entonces esto lo van a ir practicando con calma. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hacer, ya sea que ustedes elaboren su propia plantilla o su propio formato, pero tengan carátula, como les decía, el desarrollo de las instrucciones y sus referencias, ¿ok? Bueno, ahora, en esta carátula, bueno, vienen los datos básicos de ustedes y el punto número 1 dice, en un procesador de textos responde la siguiente pregunta desde tu perspectiva, es decir, no es necesario que investigues, ya que no hay una respuesta correcta o incorrecta, únicamente te servirá para identificar tus aprendizajes previos. Entonces ustedes, ahora sí, de su ronco pecho, contestarán, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Si no sabes nada, también es una respuesta adecuada. Recuerda, no hay correctas o incorrectas, ¿no? Podrías decir, no sé a qué se refiere. O si tienes un poco de ideas, podrías decir, bueno, no estoy segura, pero yo asumo que es lo siguiente, ¿ok? Aquí tú te puse R de respuesta, tú escribes de tu ronco pecho lo que sepas, ¿ok? Bueno, en el punto 2 dice, lee con atención los dos textos. La muerte tiene permiso y la política agraria. Estos los vas a tener las URLs directas en la actividad. Le das clic y le das clic. Yo ya los abrí aquí y bueno, este de la muerte tiene permiso es de Edmundo Valadez y son 5 hojas, ¿ok? Esas doble espacios es fácil. Hay que leer completo el texto. Eso es muy importante, no hay vías cortas, caminos cortos. Luego, la política agraria, sí es un poco más extenso, pero si te das cuenta, esta se ve a simple vista, se ve que es más habrá que investigar quién es Edmundo Valdés y bueno, ya ahorita veremos, pero se ve más un lenguaje más sencillo y es como algo más literario porque hasta maneja guiones, se ve que es como algo narrativo. Y acá vemos que la política agraria se ve que es de un texto, hasta referencias hay con citas. Aquí, fíjense, utilizan otra metodología en lugar de citar como quién es el autor, bueno, no sé, que fuera Ríos, Rocher, Luz Yadira, y en lugar de decir Ríos, Rocher 2019, le ponen con números. Esta es otra forma de citar, ¿ok? Pero yo les pido que se acostumbren a la metodología APA porque es lo que se utiliza en las ciencias sociales. Bueno, y es lo más actual, esto se utilizaba antes y son sobre todo pie de páginas que más que ser la referencia de lo que se están refiriendo, o sea, es como aportar otros significados. Actualmente se utilizan los números, los pie de página para decir, por ejemplo, lo que significa alguna palabra, para dar información extra, pero las referencias no, las referencias van al final. Y aquí, por ejemplo, no se ven sus referencias al final de capítulo. Entonces, quiere decir que es un texto muy antiguo, que no está basado en la metodología APA del 2019. ¿Ok? Bueno, entonces, estas son 16 hojas. También hay que leerla profundamente. Si no leen, no van a poder hacer su actividad adecuadamente y eso va a repercutir en su calificación. Entonces, el punto número 1 es leer. ¿Ok? Bueno, entonces lee con atención. Y recuerda que para comprenderlos puedes usar las técnicas de estudio. Aquí las técnicas de estudio te dice, hay un recurso de la semana 1 que se llama estrategias de estudio, los invito a retomarlo. Y también en la sección de referencias incluyen las páginas mencionadas en dicho recurso porque te dice que las técnicas de estudio que puedes utilizar fueron lo que vistes en módulo 2, que es leer los títulos y subtítulos, el skimming, el scanning y formular preguntas. Vamos a ver. Yo los tengo en las referencias, aquí está, estrategias de aprendizaje, recuperado de tal fecha. Esto yo se lo puse de mi página personal, pero fue lo que nos dieron en el módulo 2, porque ahorita ya no lo van a tener disponible. Si no lo tienen dentro de sus archivos, aquí se los estoy proporcionando, ¿ok? Bueno, cuando lo abren, van a encontrar... A ver, vamos a cambiar, esto ya lo vimos, esto también ya lo vimos... Van a encontrar esto. Esto fue lo que vimos en módulo 2, aquí lo dice, que eran las estrategias de aprendizaje, que era importante que te conocieras a ti mismo para identificar cuál te servía mejor, que plantearas tus metas, que eligieras un lugar de estudio, que establecieras tu cronograma o tu tiempo, tu plan de, sí, cronograma. Entonces utilizas las técnicas de estudio y aquí están títulos y subtítulos y que es skimming, que es el nombre más raro, no sé ustedes, pero bueno, que era revisar así como un scan, una revisión rapidísima de todas las hojas para ver cuáles eran sus temas, su estructura. Y el scanning, pues es buscar las palabras raras en el texto, donde vengan de otro color, con otro formato o raras y buscarlas, ¿no?
Entonces, bueno, se parecen, pero esto es leer todo completo y esto es leer palabras sobresaltadas, como estas en negritas, estas en cursivas. Y luego elaborar preguntas y respuestas sobre la temática. Aquí, bueno, harían falta más cuestiones, pero bueno, son algunas opciones que les están dando para leer los textos que vamos que ya vimos. Estos. Bueno, entonces regresamos al punto. Ya utilicé cualquiera de estas, yo les recomendaría leerlas completas todas de una manera rápida. Y bueno, también hay otros en Educalab, aquí también vienen, Educalab. Pues aquí no están. De aquí mismo aparecían otros. Ah, sí, aparecen en la de estrategias de lectura, de estudio. Ahí aparecen esas de Educalab. A ver. Ajá, aquí está. Cuando ustedes ven este recurso que también les recomiendo de la semana, van a ver que aparece TIC en educación. ¿Y dónde está Educalab? Bueno, TIC en educación, estudiar, cómo aprender a estudiar, ¿no? Y son muy buenos los recursos, los invito a que los abran, los ojeen, son varios, varios, algunos, a mi parecer mejores que otros, pero ustedes ya verán, justamente les están dando opciones, ¿no? Bueno, aquí está un muñequito que ahorita está en flash, se ve bien. Las técnicas de estudio, que aquí es donde les dicen que hay varios acervos donde ustedes pueden ver referencias. Por ejemplo, yo quiero aprender sobre técnicas de estudio. Entonces ustedes entran a estas URLs y verán cuáles son los libros que hablan sobre técnicas de estudio con sus referencias adecuadas. Esto es como lo que sustituiría Mendeley. Mendeley es esto, lo que yo aquí tengo. Busco un libro en la literatura y search, pongo estrategias de estudio. Les estoy dando un video sobre Mendeley para que lo ubiquen, ¿no? Pero bueno, aquí yo voy viendo todos los diversos recursos que hay sobre estrategias de estudio y encuentro aquellos, por ejemplo, aquí no tengo ninguno que tenga PDF, son puras referencias. Entonces, este texto no me da mucho, a mi parecer. Pero en cambio, técnicas de estudio para el bachillerato, que es del IES Politécnico, les recuerdo, lo retomé de aquí, van a encontrar, bueno, ya se regresó, pero miren, aquí te dice cómo tomar apuntes, las técnicas de lectura y son videos, cómo subrayar y anotar, cómo hacer esquemas y resúmenes, técnicas de memoria, concentración y motivación, cómo realizar exposiciones orales, que ustedes no realizan mucho esta parte, pero bueno, al menos estas partes de subrayar, resúmenes, técnicas de memoria, concentración y motivación, cómo elaborar trabajos, cómo tomar apuntes, estrategias de lectura son muy buenas, ¿ok? Los invito a ver todos los recursos. Me pareció fabuloso porque te dice cómo planificar tu estudio, qué preguntas te debes hacer, ¿no? De qué tengo que estudiar hoy, cuánto tiempo dispongo, qué tan complicada es la materia, cuál es el nivel de exigencia de la maestra, de qué material dispongo y sobre eso tú vas a distribuir tu tiempo. Esto está muy bien porque nos da mucha orientación, ¿ok? ¿Cuál va a ser mi método de estudio? Voy a preleer, voy a hacer esta prelectura es una lectura rápida, ¿no? La lectura comprensiva, cómo se da, cuáles son las técnicas de síntesis, subrayado, bueno, el chiste es que está muy completa esta información, los invito a leerlo, esto es de los que más me gustaron. Y luego viene la de Orientanova, ¿no? Técnicas para sintetizar y analizar textos. Y te dice lo mismo, subrayado, esquema, mapas mentales, líneas del tiempo, cuadros comparativos, flashcard, secuencia de datos, listas de conceptos, listas de fórmulas y dibujos gráficos. Lo que a ustedes les sirva, ¿no? Pero pues a mí me gustó más el anterior. Este es el que yo en particular les recomendaría más. Son 8 páginas, pero muy bueno, ¿ok? Bueno, entonces una vez que ya tienen eso, pues ustedes van a decidir qué van a aplicar para poder leer rápido y luego lectura de comprensión. Recuerden que para poder hacer lo que vamos a hacer de la reseña requieren llegar al nivel de una lectura de comprensión, ¿ok? Ustedes planteen su estrategia. Por eso les digo que era complejo, pero bueno, no es imposible, es dedicarle tiempo, es lo más importante. Este módulo requiere tiempo. Bueno, entonces, una vez que ya tengan esto, ya hicimos nuestras lecturas, te dice recupera la información relevante de ambas lecturas. Para ello puedes tomar apuntes, realizar una lectura comprensiva de las ideas principales o parafrasear, ¿ok? Entonces, yo aquí les pido que anexen una evidencia o una impresión de pantalla de su texto. Por ejemplo, yo decidí subrayar. Entonces, puede ser que descarguen
¿cómo se llama? Los PDF, que es lo que yo les diría, y subrayen, ¿no? Yo creo que esta es una idea principal. Entonces, lo que les recomiendo es descargarlos para que puedan subrayar así como aquí, ¿no? Como lo que yo tengo con el lector de PDF que ustedes tengan y me subrayen de colores y aquí está. Como se pierde, le voy a poner otro color. A ver. Pero recuerden, ideas principales de un color y ideas secundarias de otro para que no se confundan. Entonces yo aquí voy a poner la idea principal de verde y las ideas secundarias de azul. Ustedes escojan sus colores. Entonces, donde estén subrayando, pues es la impresión de pantalla que me van a hacer, ¿ok? Una breve impresión de pantalla, es un ejemplo, para que se vea que sí lo están haciendo. Obvio que no van a subrayar sobre esa palabra, aquí es un ejemplo. Entonces yo aquí buscaría dónde guardé esa imagen y la jalo. Como yo estoy en una Mac me permite hacer esto, pero es lo mismo que ustedes le dan insertar como imagen. Bueno, aquí me equivoqué, es aquí abajo. Aquí voy a anexar la evidencia, impresión de pantalla o texto, ¿ok? Y eso sería todo. Ahí ya estaríamos cumpliendo con esta parte. Bueno, después, identifica los elementos que se incluyen en ambos textos. Bueno, antes de esto, si ustedes escogieron subrayar, pues va a ser una impresión de pantalla. Una lectura comprensiva, pues me van a anexar un pequeño resumen de lo que hayan hecho, por ejemplo, o las ideas principales o el parafraseo que hayan hecho. Ahí ya sería texto lo que tienen que anexar, ¿ok? En el punto 4, identifica los elementos que se incluyen en ambos textos y completa el siguiente cuadro comparativo. Solo voy a orientarte con información importante y algunos datos. Por ejemplo, para el autor, la muerte tiene permiso es el primer texto, ¿ok? Donde claramente se ve que es de Edmundo Valadez. Entonces aquí yo ya copié y pegué, tal cual. Y luego la política agraria, que es un texto que sí es complejo, la verdad me di a la tarea de buscarlo, porque para poder obtener quién es su autor es complicado si nos quedamos solamente con pues la información de que nos da Prepelínea, que es este texto. Si uno lee este texto no puede identificar quién es el autor. Análisis de la práctica gubernamental, bueno, ya nos da algo, el predominio de las presiones políticas ya nos da otro parámetro. Entonces me di a la tarea de buscar en Google este texto y me encontré con lo siguiente, que es un libro, El predominio de las presiones políticas, sobre un ensayo de racionalidad en decisiones gubernamentales, elaborado por Tatiana Elena Beltrán y Puga, así como José Miguel de la Torre Yarza. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos a nuestros dos autores, que serían los que ustedes van a copiar y pegar. Pero ojo, y entonces para nuestras referencias, ¿cómo le haríamos? Entonces, si yo pongo el predominio de las presiones políticas, ya nos da el archivo en Google, ¿vieron? Ahora, yo quiero su referencia. ¿Cómo identifico su referencia? Le doy en Google Académico. Puede ser que tengan la aplicación, que yo ya lo tengo aquí en mi Chrome, pero igual puede ser que no. Entonces, abro una nueva ventana de Google y pongo Google Académico. Esto ya se los he enseñado en otros módulos, hasta lo tengo aquí en historial, y aquí está Google Académico, es la primera URL. Y aquí pongo el libro El predominio de las presiones políticas. ¿Por qué es importante? Porque solito Google me va a dar esta cita, y es vemos de la INAP, son los autores, entonces le doy aquí en las comillas, y en automático ya tengo en referencia APA, en formato APA, perdón, la referencia. Entonces esto irá directo a mis referencias, ¿ok? Se los voy a poner aquí. Una característica de las referencias en metodología APA es que van en orden alfabético, pero bueno, ahorita lo vamos a hacer así para que más o menos sí fue el orden, lo voy al final a organizar en orden alfabético. Ahorita por cuestiones de tiempo, nada más me voy a enfocar a darle este pequeño formato y ya estuvo. Y aquí le vamos a poner el extra de recuperado de, para que no se nos vuelva a perder y tengamos el original, por cuestiones de que luego lo vamos a necesitar, que es y listo, aquí estaría nuestra referencia. Se los voy a dejar también en referencias para que lo tengan. Bueno, esto es muy importante para que nosotros sepamos entonces quiénes son los autores. Entonces aquí ya lo tenemos. Esto sería como que mi cita,
que lo vamos a necesitar ahorita. Ok, ya teniendo los autores, Beltrán T.E.I. de la Torre está en inglés y de la Torre Yarza GM 1980. Bueno, aquí ya tenemos de cuándo se escribió, ¿verdad? 1980. Nos da varios parámetros que vamos a necesitar después. Bueno, entonces podríamos poner el nombre completo o así. Cualquiera de las dos yo se los valgo mientras sea esta información, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos los dos autores y ya tendríamos las fechas en que se escribieron si tienen las referencias. Estos detalles no los veo tan complejos, lo importante era obtener el libro pues principal, que es este, Tatiana Elena Beltrán y Puga. Creo que lo más adecuado sería que pusiéramos Tatiana Elena, todo completo. Ellos son los autores. Bueno, ahora aquí viene algo importante, fecha en que se escribió 1980. ¿De dónde lo obtuve esta fecha tal cual? 1980. Voy a citarlo. Y aquí tenemos que ocupar lo que copié anteriormente, que es esto, Beltrán y Yarza. Esta sería la forma en que citaríamos. Bueno, sería completo, pero lo vamos a dejar así. Yarza, 1980. Esta es mi cita para poder hacer la referencia. La referencia que está acá, que ya hicimos. Beltrán y Torre de la Yarza, 1980. Lo mismo tenemos que hacer con Edmundo Valdés. En este caso ya lo busqué, puse La muerte tiene permiso, Edmundo Valadez, y aquí está. Fondo de Cultura Económica, entonces voy a las comitas y encuentro su referencia. La copio y la voy a anexar en mis referencias. Ay, no le di pegar texto, mi error. Y ya está, y le doy recuperado de, para que ustedes no se les pierda. Y de donde lo tengan. En este caso puede ser el mismo de prepa en línea, pero luego lo vamos a perder. Mejor lo voy a buscar en Google para tenerlo del original. Aquí está. Recuerden que cuando se acabe su módulo van a perder acceso al archivo y luego ven que lo están retomando. Bueno, vamos a ver cuál carga más rápido porque ya vi que se tardó en el anterior. Parece que va a ser el único que encontremos. Sí, o es el de Guanajuato o es el de... A ver... Bueno, recuerden que hay derechos de copyright. El prólogo este es completo. Ups, sobre el estrado. Bueno, este me parece el más completo. Entonces copiaría la URL de aquí. Aunque ya vimos que se descarga en automático y a mí esta me lo abrió. Entonces le vas a dar copiar dirección del vínculo. Y vamos a ver. Pegar solo texto. Sí, es más cortito. Nos quedamos con este. Ya vimos que es la misma información. Entonces ahí quedó. Bueno, le damos guardar. Ok, bueno, entonces ya teniendo estos antecedentes, entonces la cita para poder, recuerden que van a copiar y pegar información del texto en su tabla, entonces hay que estar citando. Cuando copio y pego o parafraseo hay que citar, siempre hay que citar, ¿ok? Entonces, así más o menos quedaría, nada más que editamos un poquito, es el apellido del autor y es el año. Y listo, es Valadez 2006, porque lo copié y lo pegué. Okay. Igual de este mismo libro, si se dan cuenta, bueno, aquí ya me lo abrió, dice cuando, lo bueno de esto es que es el libro completo y podemos ver cuándo fue publicado y dice que fue en 2017, en noviembre. Entonces, noviembre 2017. Y otra vez viene una cita porque lo estoy copiando y pegando tal cual. Y así le vamos a estar haciendo en cada uno. Bueno, aparte de poner la información que están identificando y unificar sus formatos, ya saben, ahorita nada más estos son como ejemplos para que se puedan empezar
ir de corridito. Bueno, estos son ejemplos de cómo hay que hacer el autor, la fecha. Lo mismo vamos a hacer para el tipo de texto, pero para el tipo de texto vamos a retomar lo que dice aquí, que es de acuerdo con el recurso de la intención comunicativa. ¿Recuerdas que en la intención comunicativa nos hablan de un texto informativo, expositivo, instruccional, narrativo, descriptivo y argumentativo? Yo ahorita te voy a inventar algo porque no te voy a hacer la tarea, pero supongamos que el texto es informativo. Entonces yo aquí pondría que el tipo de texto es informativo y por lo tanto el mensaje que quiere transmitir el autor pues es informar de las características que tuvo la reforma agraria en 1910. Esto lo vas a obtener de haber leído la lectura, ¿ok? Ahorita lo estoy inventando porque no te quiero dar la respuesta, pero sí orientarte de qué es lo que debes poner, o bueno, qué va ahí, qué tipo de información va ahí, ¿ok? Entonces, esto, por supuesto, este texto de la muerte tiene permiso, no es informativo y no va a informar las características. Ya vimos que es un tipo narrativo, pero ya veremos. Recuerda que lo vamos a poner de acuerdo a estas descripciones. Bueno, esto ya lo dije, ¿verdad? Bueno, en fin. Bueno, de acuerdo a este tipo de texto lo vas a hacer y de ahí vas a sacar el segundo punto, que es el mensaje que desea transmitir. Por lo tanto, si es informativo, ¿a qué público irá dirigido? A un público, aquí les digo, de acuerdo al lenguaje que utilices, para un público en general, cualquiera lo puede entender, o es un público que tenga conocimientos específicos. Entonces, si es informativo, obvio que va a ser general. Por ejemplo, el contexto, aquí también te tengo unas características o unas pistas, ¿no? Investiga por mínimo en el ámbito, hay varios ámbitos, ya lo vimos en el recurso de la semana. Aquí lo tienes, es el recurso, es importante que te lo ponga y no te lo estaba poniendo, es el recurso del contexto sociohistórico y cultural. De acuerdo a este recurso, hay varios, ¿no? El gobierno, participación social, sectores económicos, niveles de corrupción, medios de comunicación, autor del texto, bueno. Pero bueno, sobre todo es este contexto, qué está pasando a nivel social, a nivel histórico, a nivel cultural. Entonces tú vas a investigar en otras fuentes qué estaba pasando en esos momentos. Entonces, si tú dices que había mucha corrupción en el ámbito económico, tienes que decir tu fuente, ¿ok? Y tienes que dar características. Entonces, tú vas a identificar dentro de los textos primero, ¿de qué contexto se está hablando? De lo económico y vas a dar características. Si lo retomas, que lo ideal es primero que lo retomes de los textos originales, pues vas a citarlo igual como lo hemos estado citando aquí. Aquí ya te di los ejemplos de cómo sería, si lo hiciste igual que yo, la cita y referencia de la política agraria, ¿ok? Del libro original. Bueno, esto es el contexto. Da las características. Debes enlistar qué estaba sucediendo en lo económico, qué pasó a nivel cultura, qué pasó a nivel histórico, por ejemplo. Una pista es la Revolución Mexicana, ¿no? Etcétera. Entonces vas a anotar mínimo unas 4 situaciones que estaban pasando. Bueno, la gráfica y las tablas, si tú te das cuenta, me vas a decir si la hay o no la hay. Vamos a cerrar esto, que esto era opcional. Son varios textos que encontramos, ¿eh? Este no me gustó. Y bueno, si te das cuenta, en Edmundo Valadez, cuando los cheques, pues tú me vas a decir si hay o no gráficas. Punto. Si las hay, como es el caso de la política, nos vamos a ir a la página 67, que es donde está en el libro el capítulo de la política agraria. Sí está en la 67, pero del libro. Bueno, aquí empiezo a leer y veo que hay letra, títulos, subtítulos, que es como vas a hacer una lectura rápida y luego la lectura de comprensión. Y bueno, aquí hay tablas. ¿Qué me dice esta tabla? ¿Qué es lo que estás viendo? Ahí está este esquema, ahí está otra tabla. Me vas a decir cuántas tablas hay, en qué páginas están, qué estás obteniendo de información de las gráficas. O sea, sí hay una más fácil y hay otra un poco más compleja en este sentido. Entonces, aquí te pido que retomes tu recurso de análisis de datos e información y menciones si proporciona o no tablas o gráficas y describe en caso de tener información principal que se está identificando de ese análisis, ¿ok? Por eso lo vimos en
análisis de información que te dice pues que hay un título, que están también los títulos de la tabla, que está la información, que están las notas, qué significa cada nota. De las gráficas, bueno, igual el título, que te están diciendo el número de gráfica, qué te dice el cuerpo de la gráfica, los pies de la gráfica. Entonces, brevemente, ¿qué estás obteniendo? ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver una. Aquí sí te lo voy a dar porque hay varias. Entonces, vamos a ver. Esta nos está diciendo que hubo, a ver, distribución de la Tierra. Ya desde aquí puede decir, bueno, pues en la gráfica gráfica, a ver, creo que fue la primera, de la única gráfica que podemos identificar, se puede identificar que sería de acuerdo al texto, no la numera, ven que es de 1980, entonces no hay mucho de la metodología Packing, pero bueno, la primera gráfica que está ubicada en la página 82, aunque esta no tiene, la anterior sí tiene, es la 81, esta es la 82. En la página 82 podemos ver la gráfica distribución de la tierra, que nos habla de los millones de hectáreas que fueron distribuidas para uso y para tenencia. En donde en uso podemos ver que la mayor cifra con un 54% fue para ¿qué es? Ganadería. Se usaba para ganadería, y en la tenencia con un 84.8 fue para propiedad privada. Y con eso, ¿ok? Su fuente principal esta información se obtuvo de la Dirección de Programación y Evaluación de la... Ay, no veo muy bien. A ver, vamos a subirle el zoom. Programación y Evaluación de la Secretaría de Relaciones Agrarias, agosto de 1977. ¿Ok? Y eso es lo que tú vas a poner aquí. En gráficas, aquí va a haber una información explícita en uno y no explícita en uno porque no tiene, y en otro sí. ¿Ok? Bueno, las ideas principales. Tú ya sabes identificar ideas principales. De toda la lectura rápida que leíste, las ideas principales principalmente las vas a identificar de los títulos. Las ideas secundarias de la información que viene dentro de esos títulos. Entonces, aquí yo te pido un mínimo de 3 ideas principales y un mínimo de 3 ideas secundarias, ¿ok? Los actores, ¿quiénes son los actores? Pues son las personas involucradas en esta reforma agraria de acuerdo a un texto y de acuerdo al otro texto, ¿ok? Estas ideas secundarias, estos actores, pues son relevantes, ¿ok? Son mencionados por el impacto de sus acciones. Entonces, si tú ya identificas, no sé, que Luz Yadira Ríos fue alguien importante para la reforma agraria, me vas a decir en acciones, ¿por qué? ¿Qué acciones realizó para que se diera esta reforma, o para que se obstaculizara, o para que algo pasara? ¿Ok? También puede ser que encuentres, de acuerdo al texto, que tal vez las acciones no estuvieron tan involucradas con esta persona, sino que fue un conjunto, por ejemplo, colaboraciones internacionales, que como fue la reforma agraria de México, es difícil que haya este impacto, pero bueno, tú mismo me lo dirás, ¿ok? La postura es la postura del autor con respecto a la reforma agraria, ¿ok? Cada uno de los autores, ya sea Edmundo o ya sea Tatiana y José Miguel, tienen una postura respecto a la reforma. Entonces tú me vas a decir cuál es la postura de Antonio, si es Edmundo, perdón, y cuál es la postura de Tatiana y José Miguel. Tu opinión sobre el texto. Una vez que ya terminaste de leer todo esto, ¿qué opinas sobre el texto escrito por Edmundo y qué opinas sobre el texto escrito por Tatiana y José Miguel? Ahora, ¿qué opinas en la siguiente sobre la reforma agraria? Teniendo ambos textos para compararlos y para informarte, ¿qué opinas? Esta pregunta es compleja, porque para eso ya tendrás, pues podrás tener una opinión de acuerdo a los dos diferentes tipos de texto que leíste y respecto a tus propias opiniones. Y si leíste otros textos, también puedes anexarlo aquí, ¿ok? Recuerda citar. Esto que estamos haciendo aquí es una cita, te lo vuelvo a decir. Entonces, cada vez que copies y pegues información en tu cuadro, que así va a ser para que sea un cuadro fundamentado, pues vas a tener que citar la fuente, ¿ok? Esto lo hacemos así para que te vayas acostumbrando. Aquí también informativo, bueno, no es copiado y pegado, es tu información. Esto de mensaje que quiere transmitir también es tu punto de vista, y esto también, por eso no lleva citas, pero sí está basado en los textos que has leído. Bueno,
Entonces, ahora viene el siguiente punto, el 5, dice, en 2 párrafos de 8 a 10 renglones responde la siguiente pregunta. ¿Qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de estos textos? Entonces aquí tú puedes decir, bueno, a mí el texto que más me amplió la información que tenía fue la de Edmundo Valadez, por esto, esto y esto y esto. Desconocía esto y esto y esto. Recuerda que tienes que ser muy específico, no te ahorres palabras, que se vea que leíste, que tuviste que todo ese tiempo invertido en tu lectura, que se note en la complejidad, no en complejidad, sino en el detalle de tus respuestas, ¿ok? Bueno, luego redacta una reseña comparativa en la que identifiques las semejanzas y diferencias en la manera en que ambos textos abordan la reforma agraria. Por ejemplo, yo ya te había dicho que el de Edmundo es un texto literario y que el de Tatiana y José Miguel es un poco más profundo, es un texto más fundamentado, ¿no? Tú ya me dirás cuál. Entonces, como son tan diferentes, hay muchas similitudes, muchas diferencias sobre todo, y hay puntos en los que convergen, es decir, en los que se parecen. Entonces tú vas a decir en tu reseña comparativa en qué se parecen y en qué se diferencian. No es complicado. Si tú hiciste al detalle este cuadrito, vas a ver que la información va a fluir. Ya nada más es que lo hagas, vas a retomar todos estos elementos y que lo hagas en forma de párrafo, en forma de texto, ¿ok? Entonces, dice, para hacerlo, revisa el análisis que realizaste al completar el cuadro comparativo y tus respuestas. Es lo que te estaba comentando. Tu cuadro comparativo, tu reseña ya no va a anexar el cuadro comparativo, ya va a ser puro texto, ¿ok? Va a tener una introducción, un desarrollo, una conclusión y unas referencias, ¿ok? En la introducción tú vas a mencionar brevemente las referencias de los textos a comparar y tu tesis. Aquí te voy a... Bueno, y la tesis de cada texto, es decir, su idea principal. Analiza el ejemplo de la reseña de Portal CCH 2015. Este ejemplo de la reseña es lo que vimos en módulo 2, ¿te acuerdas? Te decían que hay una reseña descriptiva que solamente pues da las características del texto y hay una reseña crítica que evalúa, es decir, vas a identificar, vas a describir, vas a resumir el texto y vas a opinar. Ahora nosotros vamos a ir un nivel más allá, ya no solo vamos a opinar, sino que vamos a comparar. Estaría aquí, por acá, el cuadrito, otro cuadrito, uno más que diga comparar textos, ¿ok? Pero vamos a hacer los mismos pasos que en una reseña crítica, que es tener una introducción, que es lo que te decía, donde das los datos bibliográficos o de tus referencias y vas a decir la tesis de cada uno, la tesis central. De aquí lo saqué. Luego, el desarrollo o el cuerpo, donde tú vas a decir, pues vas a demostrar tu tesis. Si tú dices que están a favor o en contra de la reforma agraria, bueno, debes mencionar los argumentos de cada texto. Y recuerda que eso ya lo hiciste. Lo hiciste aquí, donde está diciendo cuándo se escribió, qué tipo de texto es, cuál es su mensaje, el contexto, las gráficas, las ideas principales y secundarias, los actores, acciones. Ya lo tienes, ya nada más es que lo redactes en forma de párrafo, ¿ok? En la reseña, finalmente en tu conclusión o cierre, ya vas a decir, bueno, de acuerdo a lo dicho anteriormente, ambos autores o un autor estén de acuerdo a favor y otro está en contra, ambos están a favor, ambos están en contra. Aquí tú ya dices el punto final de tu comparación. Dice, en cambio conmigo o comparten conmigo la opinión, dependiendo de cuál sea tu cierre, estás a favor o en contra de lo que dicen los autores y por qué. Y eso es todo, es sencillo. No te voy a hacer la reseña del texto, pero te tengo un ejemplo breve, ¿ok? Aquí te puse la información de lo que era la introducción, del desarrollo que ya te dije, siempre citando, ojo, y referenciando. Siempre, siempre cuando hables de lo que dijo un autor u otro autor, vamos a citar. Y por eso están las referencias, para que ahí anotes tus dos referencias. Resume tu opinión general sobre los textos, en la conclusión, resume tu opinión general de los textos y tu tesis principal. Aquí es tu tesis principal. Y ya referencias, pues recuerda que puedes utilizar la metodología APA, como vimos en los carteles. Aquí lo vas a tener. ¿Dónde está? Aquí, ¿ok? Puedes utilizar esta metodología APA para citar y referenciar, o puedes hacerlo como te he dicho hasta ahorita, ¿no? De que el apellido, la fecha, publicación, título del artículo o texto, la página y la dirección URL, ¿ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo.
Si te gustan los videojuegos, este ejemplo es para ti. Lo quise hacer lo más fácil posible. No sé si has jugado La Leyenda de Zelda, que es un videojuego de Nintendo, y yo quiero saber, voy a comparar la Ocarina del Tiempo, que fue hecha en 1998, y Breath of the Wild, que fue en 2017, ¿ok? Yo siempre les he dicho que Wikipedia no es una fuente confiable, pero en este caso revisé sus referencias, revisé sus datos y esta información de ambos videojuegos está muy bien hecha. Entonces sí la consideré como una fuente confiable. Recuerden que puede o no ser confiable, depende, porque tenemos mucho el temor a que esas páginas las puede editar cualquiera. Entonces hay que leer muy bien la información y las referencias de dónde se está obteniendo dicha información para saber si es confiable sí o no. Para este caso sí es confiable. Bueno, entonces vamos a ver que yo nada más comparé tres cositas. ¿Quién lo desarrolló? Nintendo. ¿Cuál fue su fecha de lanzamiento? ¿Cuánto vendieron? ¿Y cuáles fueron las plataformas para las cuales salieron? ¿Ok? Esto yo lo anexé, que tú no lo vas a anexar en tu reseña porque ya lo hiciste anteriormente en tu cuadro, pero para que vean el proceso para hacer esta reseña. Primero identifico elementos que voy a comparar entre los dos videojuegos, que es tu cuadrito, ¿ok? Entonces, bueno, puse mis citas, como si se dieron cuenta, Wikipedia B y Wikipedia A. Si voy a las referencias, Wikipedia B habla sobre Legend of Zelda Ocarina of Time. Y Wikipedia A habla de Legend of Zelda Breath of the Wild, ¿ok? Y otra tercera, la de Mary Station, ajá, de 2017, que habla sobre Ocarina of Time. Bueno, porque me faltaba un dato de entre las dos fuentes que tenía. Bueno, el desarrollador en ambos casos fue Nintendo. ¿Okay? La fecha de lanzamiento fue el 21 de noviembre de 1998 para Ocarina del Tiempo y 3 de marzo del 2017 para Breath of the Wild. Las ventas, y aquí ya puse que se convierte en el juego más vendido Ocarina en 1998 con 2.5 millones de unidades y cuando termina vendiendo 7.6 millones de unidades. Luego, Ocarina, a finales que sale en 2017, vende en 2018 8.4 millones. 8.48 millones de copias en Nintendo Switch y 1.5 millones en Nintendo Wii y Wii U. Bueno, las plataformas en las que salieron fue para Nintendo 64, GameCube, Game Player, consola virtual y Nintendo 3DS Ocarina. Y el Breath of the Wild salió para Nintendo Wii U y Nintendo Switch, que son las plataformas las plataformas más recientes de Nintendo. Bueno, teniendo esta información, ¿cómo hago mi reseña comparativa? Mi reseña comparativa es esto, ¿ok? Es lo que ustedes van a hacer. Una introducción, un desarrollo, una conclusión y una referencia. Bueno, ¿qué pongo? En la introducción pongo durante la presente reseña comparativa, aquí me faltó un título, por cierto, se lo voy a anexar. Título. Este es mi título. Se me olvidaba, esto lo vamos a poner. Título. Bueno, ponemos el título, el mejor videojuego de la leyenda de Zelda. Introducción, durante la presente reseña comparativa, de forma breve se busca identificar cuál es al año actual el mejor videojuego de acción-aventura de la serie de Legend of Zelda. Con dicho propósito, se comparan los dos videojuegos Ocarina del Tiempo y Breath of the Wild. Aquí me faltó una coma, que sí puse, pero que sí hice, pero que no puse, del desarrollador de Nintendo. El primero lanzado en 1998 y el segundo en 2017. ¿Ok? ¿Vieron? Aquí yo ya puse lo que serían mis referencias. Pero como es un videojuego, pues va así. Pero siendo un texto, pues vamos a mencionar el autor, el título, la fecha de publicación de ambos textos que van a ser. Bueno, el desarrollo. Empezaré con el videojuego de Ocarina del Tiempo. De acuerdo con Wikipedia 2019b, la fecha de lanzamiento fue el 21 de noviembre de 1998, párrafo 1. Las plataformas para las cuales era compatible fueron Nintendo 64, GameCube, bla bla bla. Por otra parte, se convirtió en el juego más vendido de 1998 con un total de 2.5 millones de unidades, y eso teniendo en cuenta que fue lanzado al mercado tan solo 39 días antes de que dicho año llegara a su fin. Al final de su ciclo vital llegó a vender 7.6 millones de unidades. Esta información fue la que me hizo falta de Wikipedia, no decía las ventas, y la tuve de Mary Station 2017, párrafo 45. ¿Ok? Esa es mi cita.
por eso está en mis referencias. Esa es la diferencia. Para los que todavía no identifican qué es una cita y qué es una referencia, la cita es el texto que copié y pegué y que estoy dando, pues que estoy comentando quién lo dijo. Esa es la cita. Y la referencia es dar toda la información completa de mi fuente para que alguien más la pueda localizar y que va al final de todo texto, incluido tareas académicas, incluido reseñas comparativas. Bueno, entonces esta es la redacción del primer juego. Ya el segundo ya no se los puse, nada más les puse 3 puntitos, pero haría en forma de párrafo la misma información que ya di del anterior, ¿ok? Ya para no perder mucho tiempo, así harían también del segundo. Ahora las conclusiones. Como se puede identificar, ambos videojuegos han marcado una tendencia de ventas en sus fechas de lanzamiento y han sido, recuerdan, este es mi punto de vista, ¿ok? Y han sido considerados, aquí me faltó, como obras maestras por los fanáticos, pero se identifica una gran diferencia en sus ventas. Para el primer videojuego su máximo fue de 2.4 millones y aquí tuve un error. Su máximo fue 7.6 millones de unidades. Me quedé con la primera información, 7.6 millones de unidades. Para el segundo fue de 8.48 en uno y 1.5 millones y 1.5 millones en Wii U, lo arrebasó. ¿Sale? Considerando lo anterior, se identifica que el mejor juego de la serie es Breath of the Wild. ¿Por qué? Por ventas. Solamente comparé ventas, ¿ok? Pero ahí queda muy claro que estoy comparando ambos videojuegos, pero principalmente marco para dar mi opinión el ámbito de las ventas, lo económico, ¿ok? Y finalmente anexo las referencias que ocupé, que fueron las 2 de videojuegos y la de Medistation. Así de sencillo. Quise darles este ejemplo chiquitito para que ustedes vean lo que tienen que redactar en esta parte de título, introducción, desarrollo y conclusiones y referencias. Tienen que retomar toda la información que ya tienen, que hicieron en su cuadro de texto, cuadro comparativo, perdón. Entonces es bien importante que hagan este cuadro comparativo a profundidad, ¿ok? Bueno. Ahora, continuando con las instrucciones, cuando ustedes ya vayan a entregar su tarea, una vez que ya hicieron todo su texto, me van a borrar el ejemplo, eso no lo dejen, ¿ok? Porque recuerden que es su tarea. Bueno, yo esto nada más se los pongo como ejemplo para que puedan tener una idea de cómo hay que hacer esta reseña comparativa. Una vez que realices lo que se indica, guarda tu documento nombrándolo de la siguiente manera: apellidos, nombre, etcétera. Vamos a volver a abrir el archivo y encontramos que una vez que ya guardases el archivo con la nomenclatura solicitada, vas a subirlo a la sección de la plataforma que corresponde, cuidando que no pase más de 20 megas. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, aquí en propiedades te dice tamaño y yo veo que es de 1.5, puedo subirlo, ¿ok? Y bueno, ya aquí yo les anexé algunas referencias que de a fuerza van en su texto porque son los que estamos ocupando para hacer esta actividad. Es compleja la actividad, entonces hay muchísimas referencias, incluidas las de los textos que ya vimos, ¿ok? Pero ahora también les falta estos, por ejemplo, estos textos irían en sus referencias, así, lo copian y lo pegan e irían aquí en sus referencias del texto, aquí en esta sección. Cuando ustedes armen bueno, sería aquí, irían aquí, ¿ok? Estas dos, porque pues es lo que vemos, de donde tuvimos la información para hacer la reseña comparativa, ¿ok? Y también van a anexar los datos que hacen falta de los recursos de la semana que les van a ayudar para hacer esta actividad. Recuerden que van a anotar estas partes de prepa en línea, aquí lo voy a decir porque es la primera semana, prepa en línea, punto 2019, punto lectura, punto lectura y escritura recuperado de, y ya me dicen la página de lectura y escritura. A ver, ¿dónde sacamos la de lectura y escritura? Le pueden dar sin abrir, copiar dirección del vínculo y le dan pegar como solo texto y ya está. Creo que es todo lo que les he pedido, o creo que página también. Pero bueno, con estos elementos es suficiente, no solo la URL, por favor. No me dejen solamente las URL porque bueno, ahí sí se verá, o los nombres así sin nada, porque se verá que pues no trabajaron en sus referencias. Y esto es un elemento que se evalúa, ¿ok?
Bueno, pues esto sería todo por la plantilla. Espero que no haya dudas o preguntas y si las hay, estoy en contacto con ustedes para poderlos apoyar. Espero que tengan mucho éxito en sus actividades, pero recuerden, es tiempo y es hacer con esmero la actividad porque sí tiene varios detalles. Les deseo mucho éxito, que tengan una excelente tarde.